Hablar del presidio político en Cuba es un tema tabú para la oficialidad y para sus medios de comunicación. ¿Es real este? ¿Cómo se desarrolla? ¿Quiénes y por qué están encarcelados? Cuando se trata de naciones con regímenes autoritarios o totalitarios como el de la nuestra, la situación en las prisiones es aún más compleja que en cualquier otra parte del planeta. Por una sencilla razón, esto tiene que ver grandemente con la naturaleza humana. En las sociedades democráticas, en las sociedades abiertas, hay organizaciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, son legales, gozan de prestigio y tienen autoridad, y las leyes, la Constitución permite que monitoreen lo mismo, lo que sucede en materia de violaciones a los derechos humanos en una ciudad, en un pueblo, en la calle, en una escuela, en una institución del Estado o en una prisión como tal. En las sociedades cerradas, no, las organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos no tienen acceso a estos sitios. Y esto precisamente demuestra, ¿no?, cuán complejo llega a ser el problema de las prisiones en naciones como la nuestra bajo un sistema dictatorial. Las prisiones son sitios muy complejos, muy difíciles, muy hostiles en cualquier parte del mundo. Precisamente las prisiones están concebidas para para recluir en ellas a los delincuentes, a las personas que cometen graves faltas. Por eso son complejas en cualquier parte del planeta Tierra. Sin embargo, hay una gran diferencia entre las prisiones en naciones democráticas, en naciones abiertas y en naciones tiránicas, en naciones con regímenes totalitarios o autoritarios. Por dos razones. Una, porque en las naciones democráticas, las organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos y también el hecho de que exista un Estado de Derecho, que exista independencia entre los diferentes poderes del Estado, facilita que se monitoree, que se inspeccione, que se controlen los excesos que puedan venir de parte de los carceleros. Y a propósito sobre eso, Sinclair Lewis, un escritor norteamericano, dijo en una de sus obras que ningún ser humano era suficientemente bueno como para ser carcelero. Imagínate en una nación dictatorial donde no hay freno, donde no hay mecanismo de control hacia los carceleros, o si existen, funcionan de manera muy deficiente. De ahí los horrores que vemos, ¿no?, en cárceles como la cubana. Te decía que hay dos diferencias, ¿no? Hay dos cuestiones que hacen la diferencia entre una prisión del mundo libre y una prisión de una nación dictatorial. Además del monitoreo que pueden llevar a cabo las organizaciones de derechos humanos en las naciones del mundo libre, se estila, incluso es una máxima del derecho, de que es preferible que hayan 99 o 100 culpables en libertad a que haya un inocente en prisión. En el mundo totalitario se estila todo lo contrario. Encierran a 100, a 1000 inocentes y es difícil, es decir, es más común que estén los inocentes en prisión a que el culpable permanezca en libertad. Esa es una realidad que todos conocemos bastante bien. En las naciones democráticas, generalmente quienes se encuentran en prisión, salvo quizás algunos casos donde los tribunales han actuado arbitrariamente, son personas culpables de haber cometido algún delito. En las prisiones regidas por tiranía, muchos inocentes están en prisión y no solamente por motivos políticos. Es decir, al no haber independencia entre los poderes del Estado, al ser los tribunales una dependencia del poder político, por cualquier motivo político va a prisión cualquiera. Digamos, el régimen, por ejemplo, cubano, durante años ha facilitado la corrupción. De la noche a la mañana al dictador se le ocurre que hay que combatir la corrupción y van culpables a prisión, pero también van muchos inocentes. Y así ha pasado con diferentes planes, diferentes campañas puestas en práctica por el Partido Comunista, por el poder político, para combatir flagelos, para combatir cuestiones que afectan a la sociedad, pero que como los tribunales no son verdaderamente imparciales, no son independientes, pues el margen de error, las arbitrariedades y las chapucerías son excesivas. Ahora bien, José Daniel, del tema político, de los presos políticos, quisiera hablar más adelante, pero me interesa que me detalles en realidad cuáles son las condiciones reales de las cárceles respecto a la alimentación,
¿Existe o no hacinamiento en las cárceles? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo es el tema de la violencia en el mismo? Sí, tenemos que comenzar por el hecho de que Cuba es una de las naciones que más prisiones per cápita tiene. Según nuestra población, somos una de las naciones con más prisiones. Y además de ser una de las naciones con más prisiones, también somos una de las naciones con mayor población penal, ¿no? Para la cantidad de habitantes que tenemos. Hay hacinamiento, sin duda. Es decir, estamos hablando literas de 3 pisos, con capacidad para 3, pegadas una al lado de otra, con quizás 40 o 50 centímetros de separación y todas ocupadas. Y un pequeño baño al final, o un pequeño, y en algunas prisiones no hay ni baño. El baño es colectivo, está al final del destacamento y no da capacidad suficiente para una población ¿De qué penal. tipo de baño estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, donde se hacen las necesidades fisiológicas, estamos hablando generalmente de un hueco a una cuarta del piso, generalmente con la peor higiene, porque es muy difícil para el preso y el Ministerio del Interior no lo facilita conseguir los productos necesarios para la limpieza, para el aseo, para la higiene del local. Sí, exacto. Entonces eso lo hace que la higiene siempre, generalmente, es la peor, es muy mala. La alimentación, pésima también. Alimentos muy mal elaborados, en cantidades insuficientes y de por sí alimentos de muy mala calidad, alimentos que generalmente ni a la población se le oferta, y sabemos lo difícil que es la alimentación para la sociedad en general. Si las amas de casa, si las familias cubanas pasan serias dificultades, serios problemas para poder llevar el alimento a la mesa, imagínate en una prisión. Además de la excesiva corrupción de los alimentos que llega a la prisión, una buena parte termina en manos de los jefes, ¿no? Cuanto mayor es el cargo, cuanto mayor es su graduación, pues generalmente más cargan. Y eso es de lo que está destinado a la alimentación del preso. Por eso tantos casos de desnutrición, por eso tantas enfermedades que tienen que ver grandemente con una alimentación deficiente. La atención médica también muy difícil, escasean los medicamentos. Hay médicos en prisión de todo tipo. Está desde el médico muy humanitario que hace esfuerzos sobrehumanos para dar lo mejor de sí, de su profesión, pero estos escasean, son muy escasos. Generalmente, el médico con que cuenta el reo en prisión es un médico recién graduado que va a hacer esto que llaman servicio social, que entra incluso a menudo muy humano, muy preocupado por el mismo mecanismo de la prisión, la misma crueldad, la misma perversión de los jefes de la prisión le endurecen el corazón y además le obligan a ser duro con el preso. Le hacen ver al médico de que esos seres humanos a quienes debe atender, más que seres humanos, son como animales y que no para nada merecen o se le debe dispensar la mejor atención. Son muchos los casos de personas, de reclusos que han muerto en prisión por no tener a tiempo la debida atención médica. Y luego, si nos lo permite, te podemos contar varias anécdotas, las que el programa permita, porque son cientos de anécdotas, ¿no? Las que uno vivió en prisión con esta cuestión, tanto con la cuestión del hacinamiento, de la mala alimentación, la cuestión de la mala atención médica, pero está también el grado de afectación mental a que llega un ser humano en un ambiente tan hostil, tan cruel, tan difícil, tan complejo. Son decenas los reclusos que en todas las prisiones de mayor rigor en Cuba se autoagreden diariamente, semanalmente, atentan contra sí mismos, muchas veces buscando que se le brinde adecuada atención médica, que se le haga justicia ante cualquier abuso que algún superior haya cometido, pero otros lo hacen sin la más mínima razón, ni siquiera reclamando un derecho, es que están en tal grado de afectación psíquica que optan por este tipo de acción, mutilarse, cortarse dedos, amputarse manos a sangre fría. Que la afectación, la violencia es no solamente entre presos, sino del preso hacia sí mismo. Pero no solamente está este tipo de violencia, no solamente está que se autoagreden o mutilan, o que se tragan objetos, cucharas, fosforeras, bolígrafos, cualquier cosa, cuchillas, afeitar. Está también la violencia, el alto nivel de violencia que existe entre reclusos. Esto generalmente se da
por el alto consumo de drogas dentro de los penales, generalmente pastillas, psicofármacos, ¿no? Parkinsonil, carbamazepina, fenobarbital, nitrazepam, diazepam, son de las más usadas, entre otras. Y si planteamos que hay una mala atención médica, ¿de dónde salen estos medicamentos? Esos medicamentos entran de manera clandestina a la prisión y muchas veces son carceleros, son funcionarios que trafican estos medicamentos que producen efectos similares a la droga, pero no solamente entran estos medicamentos, los mismos carceleros, funcionarios de prisiones que reciben salarios insuficientes y que se sienten en la necesidad de buscar algún otro ingreso de cualquier otra forma, aun cuando sea una forma completamente ilegal y tan dañina. Entran también drogas, entran desde marihuana, hay prisiones donde entran también cocaína, entran muchísimo alcohol, alcohol barato, alcohol de 90, con otros usos, lo entran y lo venden a precios exorbitantes, caros dentro del penal a través de una red de presos comunes que se dedican a este tipo de cosas. Entonces, ¿de qué rehabilitación estamos hablando? Estamos planteando entonces que hay todo un sistema de corrupción en los encargados de velar por la supuesta rehabilitación del preso. Completamente. Rehabilitación no existe ninguna. En la prisión hay reclusos que viven de fabricar armas blancas. Puede parecer difícil, solo un preso con todo el tiempo del mundo lo logra. Los angulares, el metal de la litera, metal grueso, difícil de cortar, con un bisturí, ¿no? Con un bisturí comienzan rayándolo y con toda la paciencia del mundo le llegan a sacar una pieza a estos angulares, a este metal, y de ese metal, con toda la paciencia del mundo, terminan haciendo un cuchillo, un puñal, un arma blanca capaz de ocasionarle la muerte a cualquiera. Entonces, eso, además de esa fabricación de armas rústica, también entran cuchillos. Muchas veces los mismos guardias, un preso que quiere ajustarle cuenta a otro preso, paga bien, o a través de su familia le paga bien a un guardia, y este guardia le entra el arma blanca, o es decir, a un carcelero, o la familia se la arregla de alguna habilidad, burla los mecanismos de control, y entra en el arma blanca. Esto también es muy común en las prisiones cubanas, principalmente en todas las prisiones de mayor rigor. La violencia, el otro tipo de violencia, la excesiva violencia de los carceleros contra los reclusos. Es cierto que hay reclusos peligrosos, reclusos muy violentos, pero a los carceleros se les entrena y además se les dan las armas, los objetos necesarios para neutralizar a un reo en el momento necesario. El término prisionero de conciencia es muy usado por una prestigiosa organización que monitorea la situación de los presos en el mundo entero y que tiene como sede principal a Londres, en el Reino Unido, que es Amnistía Internacional. Para Amnistía Internacional y para el mundo libre, para las demás organizaciones de derechos humanos, prisionero de conciencia es aquel que está en prisión, aquella persona que está en prisión precisamente por sus ideas, por sus principios, por defender los derechos humanos, por defender la democracia, por defender cualquier derecho, cualquier libertad que corresponde a la persona y que lo hizo de manera pacífica. Es decir, en su actuar no hubo ni violencia física ni siquiera verbal. Lo estaba haciendo de la manera más sana, o lo hace de la manera más sana, más justa que pueda hacerse. Por eso la diferencia entre una persona que pueda ser solo considerado prisionero político y una persona que pueda ser considerado prisionero de conciencia. Automáticamente, si eres prisionero de conciencia, eres prisionero político, pero no necesariamente si eres prisionero político, eres de conciencia. Si te alzas en armas, si utiliza violencia, Fidel Castro y los asaltantes al Moncada eran prisioneros políticos, pero no eran prisioneros de conciencia. Actuaron violentamente contra el régimen que había en la nación en ese momento. Y en las prisiones hay muchas diferencias entre un preso y otro. El preso común, que generalmente se adapta a todo proceso de adoctrinamiento político, si bien hablábamos de que la rehabilitación no funciona en cuanto a que moralice al delincuente, sí es cierto que lo convierte en el ser más hipócrita de la tierra. Aunque no cree en el régimen, aunque se burle de las consignas del sistema, sí la repite, o no le interesen, sí la repite aparentemente con mucho ánimo porque sabe que de eso dependen derechos que le corresponden a todo recluso, pero que aquí se condicionan a tu comportamiento político. Si participas del adoctrinamiento político y coreas consigna a favor del régimen,
con mucho ánimo, pues entonces vas a tener visita, vas a tener lo que llaman, va a disminuir el rigor de tu régimen penitenciario y vas a tener otras facilidades que se la niegan al que no lo hace y que se la niegan al prisionero político. Ahora bien, dentro de los prisioneros políticos o políticos y de conciencia, hay diferencias en el trato de uno respecto, es decir, el trato que le dispensan a uno respecto al trato que le dispensan a otro. Esas diferencias tienen diferentes motivos. Sin duda, la solidaridad internacional juega un papel fundamental cuando estás en prisión por motivos políticos o motivos políticos y de conciencia. Si estás en prisión y hay campañas internacionales a favor de tu libertad, a favor del respeto a tu integridad física, a favor de que no te torturen, no te maltraten, pues entonces se miden más a la hora de actuar contra ti. Si no tienes quien te defienda por el mundo, si tu voz o tu caso no se oye en organismos internacionales, no se trata en la prensa extranjera, no llega a la opinión pública, pues entonces te están aplastando todos los días. Si estás solo en prisión y no tienes ni siquiera el apoyo de tu familia, como desgraciadamente le ocurre a muchos presos políticos, entonces hay dos cosas que van a pasar contigo. O terminas mártir, o terminan enfermándote de los nervios, o acaban contigo, tanto psíquica como físicamente, o tienes que rendirte y asumir el papel que ellos te tienen reservado. Tienen que reeducarte, como eufemísticamente ellos le llaman. Es decir, o te portas como un héroe y terminas mártir, o te reeducan, o te aplastan, o te pisotean, ¿no? Por eso la importancia que tiene para el preso político, para el prisionero de conciencia, que su caso sea conocido por organizaciones internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos, que Amnistía Internacional sepa de tu caso y te reconozca, si lo eres, prisionero de conciencia, que la prensa del mundo libre mueva, hable, toque tu caso, y sobre todo, para que eso sea posible, debes tener familiares o amigos, personas cercanas a ti que te apoyen lo suficiente como para que se conviertan en el puente efectivo entre esas organizaciones y la prensa, y tú que estás confinado, y el preso, ¿no?, que está confinado muchas veces en celda de castigo. Por eso no la diferenciación en el trato que puede haber entre un preso político y otro, o las diferencias que existen entre presos políticos y presos comunes.